Nuestro tema de hoy es el que es llamado el nombre secreto de Dios. Hay una leyenda judía que dice que antes los hombres podían hablar con las aves, y las aves en algún momento pues nos transmitieron el nombre secreto de Dios. Los judíos llamaban a Dios Yahvé, pero en realidad Yahvé pues significa aquel que es o el que es, y es básicamente pues es otro nombre para decir que es un Dios. Pero realmente no era su nombre, ¿no? Hay mucha gente que dice que ese era el nombre secreto y no es cierto. También hay muchos que dicen que no se escriben las vocales porque, en teoría, pues es una especie de fórmula mágica, cosas así. En realidad el hebreo está formado por silabarios, igual que el japonés y otras lenguas. Y pues normalmente lo que se escribe pues son las consonantes y las vocales, pues dependiendo del tipo de uso y la palabra, pero en realidad así es como se escribe en hebreo. Ya ves sin las vocales. ¿Cuál es la importancia del nombre secreto de Dios? Bueno, pues se supone que Dios en algún momento le legó el nombre, o las aves conocieron el nombre de Dios, el nombre secreto, y ellas también nos los transmitieron, y entonces se supone que los judíos usaban esta fórmula, o lo usaban en un ritual especial que hacían una vez al año, y que involucraba al Arca de la Alianza. Se supone que el sumo sacerdote era el que presidía esta ceremonia, en donde solamente había dos sacerdotes presentes, que era el sumo sacerdote y otro sacerdote que era nombrado como su sucesor, pero pues era secreto, nadie sabía quién iba a ser el sucesor. En teoría, pues era una cuestión de seguridad también. Y la otra es que, pues si algo le pasaba al sumo sacerdote, si fallecía de repente por una cuestión de un ataque cardíaco, una cosa así, pues hubiera alguien que pudiera continuar las ceremonias y que conociera cómo se hacían. Se supone que el nombre secreto de Dios está relacionado con el Arca de la Alianza, puesto que los judíos, durante esta ceremonia que les cuento que hacía el sumo sacerdote, pues se supone, digo se supone porque no quedan muchos indicios, renovaban el pacto entre el hombre y Dios, y lo hacían a través de mencionar el nombre secreto de Dios. Este nombre secreto de Dios los judíos lo llaman el Shem Ameforash. Y hasta el día de hoy es un misterio qué fue lo que pasó porque el Arca de la Alianza pues sí está perdida, nadie sabe dónde quedó, y realmente pues mucho se ha perdido, digamos. O yo creo que no está perdido, yo creo que ellos saben perfectamente bien dónde está, quién la tiene, y seguramente resguardan todas las fórmulas, pero obviamente pues quieren mantenerlo en bajo perfil y por eso es que realmente no lo mencionan y siguen alimentando esta idea de que es un misterio. Hay una novela que habla precisamente sobre cuando los seguidores del pintor austriaco del bigote chistoso, eh, eh, supuestamente ellos buscan y encuentran el Arca de la Alianza y entonces buscan a un rabino que lo tenían botado por ahí en algún campo para que les haga la fórmula y entonces él decide hacerlo, pero no para ayudarlo, sino al contrario, todo eso supuestamente se conjuga para que los aliados puedan lograr el desembarco del día D. Y entonces por eso es que de repentinamente, a pesar de que había un mal clima y a pesar de que los pronósticos no eran buenos, de repente ese día, esa madrugada, pum, se abre el cielo y entonces se puede hacer todas las operaciones. El general Rommel, que era encargado de la defensa de Normandía, se va porque dice, pues no pasa nada, todo está tranquilo, entonces lo invitan a una fiesta y se va con su esposa. Y entonces todo se va conjugando y cuando pues empieza el ataque, pues era un caos porque pues no había nadie y no se lo esperaban. Entonces supuestamente en la novela dicen que fue gracias a este rabino que hizo la ceremonia de celebración, pero no lo hizo a favor de los alemanes, sino a favor de los aliados. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió con el Arca de la Alianza? Bueno, pues el colectivo dice que se perdió cuando fueron invadidos por los sumerios, ¿no? Sin embargo, en realidad, los mismos judíos cuentan que el arca se pierde porque había un rey que se llamó Manasés. Manasés es muy famoso, de hecho, incluso hay un libro que es apócrifo de la Torá y que lo pueden ustedes incluso buscar y lo pueden comprar, donde habla precisamente que Manasés es un rey judío,
Pero, pues, él llega y dice: "No, todo esto de creer en un solo Dios es aburrido, vamos a regresar a los dioses viejos", y entonces empieza a crear toda una campaña. Y entonces los sacerdotes, particularmente el sumo sacerdote, pues, está preocupado porque, pues, en una de esas a Rey se le puede ocurrir, pues, vamos a fundir el oro del arca, o vamos a hacer algo, no sé, vamos a romperla, una cosa así. Y entonces, deciden esconderlo. Esto fue unos 50 años antes de la invasión sumeria, entonces, en realidad, el Arca de la Alianza, precisamente cuando los sumerios invaden y hacen el recuento de los tesoros, de todo lo que encuentran, ya no aparecía el Arca porque ya había desaparecido. De hecho, Manasés, más adelante, ya casi al final de su vida, se arrepiente y llora y está desesperado porque se da cuenta de lo que él dice, pues, fue un grave error. Y precisamente este libro se llama El llanto de Manasés, o El perdón de Manasés, porque, pues, habla con Dios y supuestamente Dios y le regaña y le dice, pues, es que todo lo que hiciste estuvo mal y se arrepiente. Y al final, pues, no solamente fue el único, todos los demás que siguieron, los pocos reyes que siguieron a Manasés, también siguieron la misma, tendencia de seguir siendo politeístas, y supuestamente la invasión sumeria es un castigo porque el pueblo judío no había seguido las órdenes de Dios. Ahora, también es importante que hablemos que supuestamente dentro de la Arca de la Alianza estaban las tablas de la ley donde estaban los 10 mandamientos. Bueno, en realidad los judíos no tienen 10 mandamientos, a lo mejor son los más conocidos. Los judíos tienen como 600 mandamientos que ellos consideran como graves y como 2000 y tantos que se consideran como menores. Entonces, en realidad, pues si fuera las tablas escritas de los mandamientos, pues hay un montón de tablas, ¿no? La verdad es que los judíos tienen muchas cuestiones que hoy mismo se manejan como frases, pero que en realidad eran mandamientos para ellos, ¿no? Creced y multiplicaos, no comerás nada que se arrastre y que salga del mar, no comerán puerco, respetarás el sabbat, no podrás dar más de 1000 pasos, etcétera. Todos esos mandamientos que ahora ellos respetan o siguen fielmente, pues en realidad esos eran los mandamientos que venían en la Torá, que supuestamente les había dado Dios. Ahora, obviamente, había mandamientos que eran más graves y había otros que eran menores, ¿no? Digo, y también muchos de ellos tenían una cuestión hasta de sentido común, si ustedes quieren, ¿no? En ese entonces comer algo del mar, pues era muy riesgoso precisamente porque pues no había forma de congelarlo, no había forma de controlar la calidad y pues en una de esas te podías comer algo y pum, te morías porque también no había muchos medicamentos, la medicina estaba en pañales y entonces pues obviamente era un gran riesgo. Entonces pues lo más fácil era pues no te lo comas y está prohibido, ¿no? Igual el cerdo, igual muchas otras cosas. Dentro de los mandamientos pequeños podemos hablar, por ejemplo, el que para ellos era impuro tocar a una mujer que estaba en sus días, o tocar líquido rojo de cualquier forma, en cualquier circunstancia, estaba prohibido. Entonces, para ellos se tienen que ir a hacer un baño de purificación, porque, pues en teoría, pues te podías contagiar de algo por estar tocando este líquido, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de que la cábala, esta ciencia o método que ellos investigan mucho, que muchos libros y que de repente es muy, muy famoso. Incluso Madonna se hizo famosa también porque fue a Israel a estudiar la cábala. Le dijeron, pues es que solamente los hombres la pueden estudiar. Los judíos son muy conservadores en ese sentido. Y pues la mandaron por un tubo, por lo menos pues algunos rabinos, a lo mejor habrá quien no tan estricto la aceptó como alumna, pero en teoría los judíos ortodoxos, para ellos solo el hombre puede estudiar este tipo de temas. Y la Kabbalah lo que hace es que está buscando ese nombre perdido. Esa es la función primordial de la Kabbalah. Incluso hay hay una película que se llama El orden del caos, ya es viejona, es un poco difícil de conseguir, no es una película de tipo Hollywood. De hecho, creo que la grabaron sin permiso, entonces tenían que llegar a un lugar en la calle, en el restaurante, hacían sus tomas y salían corriendo antes de que llegara la patrulla porque se podían meter en problemas. Y habla precisamente de la búsqueda de un matemático que descubre alguna cuestión dentro de pi, el número pi, y entonces supuestamente descubre que dentro de pi está el nombre secreto de Dios. La verdad que de este tema podemos sacar muchas historias bien interesantes. La verdad es que es un tema muy extenso. Yo les recomiendo que pues busquen algunos libros, algunas novelas. Esta película de Pi es bastante buena y hay muchas otras que hablan precisamente del Shema Meforash.
el nombre perdido de Dios. Y obviamente, pues, hay muchas teorías, ¿no? Dependiendo de quién quiera leer. Yo, de hecho, más adelante voy a hacer un video donde les voy a hablar acerca de precisamente mi propia teoría, que no necesariamente es elaboración 100% mía, pero que yo le he pensado, le he platicado con, particularmente con mi mamá, y entonces hemos llegado a algunas conclusiones interesantes, y más adelante les voy a platicar acerca de cuál es la que yo considero que es el origen de el Arca de la Alianza y el Shema Meforash. No se les olvide que al ojo de Tlaloc no se le escapa nada y nos estamos viendo en otro programa.